La lluvia golpeaba con un ritmo frenético y hueco contra el techo de chapa ondulada del almacén. Nora estaba sentada en el centro del suelo de hormigón, con las muñecas doloridas por la presión de unas gruesas bridas de plástico. No miraba a los dos hombres armados apostados a ambos lados de las pesadas puertas de acero. Ella miraba al hombre sentado frente a ella, comiendo metódicamente unos fideos fríos para llevar bajo una bombilla fluorescente que zumbaba. Cuando finalmente dejó los palillos, no gritó. No amenazó. Simplemente se inclinó hacia adelante, deslizó un anillo de diamantes por la mesa de metal y le entregó una sentencia de muerte. El olor a humo rancio de cigarrillo y lejía industrial estaba provocando a Nora una migraña. Era una combinación específica y nauseabunda que se aferraba a las paredes de la oficina trasera de la lavandería Southside. Afuera, el chapoteo rítmico de las lavadoras industriales vibraba a través de las tablas del suelo. Dentro, el silencio era asfixiante. Nora se removió en la dura silla de plástico. Las bridas de sus muñecas estaban demasiado apretadas, cortando la circulación hacia sus dedos. Los pulgares empezaban a entumecerse. Se concentró en esa sensación. El entumecimiento era mejor que el creciente pánico ácido en su garganta. Su hermano Leo era un fantasma. Llevaba siendo un fantasma 3 semanas. Desde que había desviado $200,000 de una ruta de cobros de bajo nivel y había desaparecido sin dejar rastro. Nora no había visto ni un centavo de ese dinero. Trabajaba semanas de 50 horas como enfermera de triaje en urgencias, remendando los daños colaterales de la ciudad, viviendo en un apartamento de un dormitorio con un radiador que siseaba como un animal moribundo. Leo la había dejado cargando con el problema. Siempre lo hacía. Pero esta vez, el problema pertenecía a Valent Ace. La puerta se abrió. El pesado acero gimió sobre bisagras sin aceitar. Valente Ace no se parecía a los monstruos de las noticias nocturnas. No llevaba joyas llamativas y no se pavoneaba. Era un hombre de 30 y tantos, con un traje color carbón que parecía caro, pero lo llevaba como si hubiera dormido con él puesto. Su cabello oscuro estaba bien cortado, aunque ligeramente desordenado en la parte delantera, echado hacia atrás por manos cansadas. Llevaba una pila de carpetas manila y una taza de café negro en un vaso de poliestireno. Parecía un agotado socio junior de un bufete de abogados en decadencia. Pero cuando cruzó el umbral, los dos hombres que hacían guardia contra la pared de bloques de hormigón enderezaron inmediatamente la espalda. Dejaron de respirar con pesadez. La temperatura de la habitación pareció descender. La brutalidad informal de los guardias se evaporó, sustituida por una obediencia rígida. Valente se sentó frente a ella en la maltrecha mesa plegable de metal. Dejó el café. Abrió la carpeta superior. Nora Fisher, dijo. Su voz era un barítono grave, áspero en los bordes, como grava arrastrándose sobre madera. No levantó la mirada del papel. 28 años, enfermera de triaje en St. Jude's, sin antecedentes penales, puntuación crediticia de 620, $4,000 en una cuenta de ahorros y un hermano que cree que es mucho más listo de lo que realmente es. No sé dónde está. La voz de Nora se quebró. Ella tragó con fuerza, odiando la debilidad que había en ella. No he hablado con Leo desde Acción de Gracias. Puedes revisar los registros de mi teléfono, puedes revisar mi apartamento, yo no tengo nada. Valente finalmente la miró. Sus ojos eran de un gris plano y desvaído. No contenían malicia, lo que de algún modo lo hacía infinitamente más aterrador. La malicia implicaba emoción. Valente la miraba como si fuera un problema matemático que estaba cansado de resolver. Sé que no tienes el dinero, Nora. Si tuvieras el dinero, no estarías usando zapatos con cinta adhesiva en las suelas. Dio un lento sorbo a su café. Leo se llevó mi dinero, pero más importante aún, se llevó mi paciencia. Mis asociados creen que deberíamos hacer de ti un ejemplo ruidoso y sangriento. Creen que eso envía un mensaje sobre la responsabilidad. La respiración de Nora se cortó. Se obligó a mantener la barbilla en alto. Yo no soy mi hermano. Matarme no hará que recuperes tu dinero.
solo te convierte en un asesino. Ya soy un asesino, dijo Valente, con tono conversacional. Eso es de dominio público, a pesar de lo que el fiscal del distrito no pudo demostrar. Pero tienes razón, matarte es un mal negocio. Atrae policías, atrae la atención federal. No necesito atención ahora, necesito estabilidad. Cerró la carpeta, se recostó en la silla estudiándola. El silencio se prolongó, roto únicamente por el distante y amortiguado golpeteo de las lavadoras. Nora se sentía como un insecto clavado bajo un cristal. Tengo una propuesta a ti, dijo Valente. ¿Una propuesta? Una transacción, corrigió. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La lanzó sobre la mesa. Cayó con un golpe suave y pesado junto a su café. Necesito una esposa. Nora miró fijamente la caja. El zumbido de la luz fluorescente del techo pareció hacerse más fuerte. ¿Quieres que me case contigo? Ella se rió, un sonido breve e histérico que le arañó la garganta. ¿Es una broma? ¿Así es como torturas a la gente antes de dispararle? No hago bromas, y no torturo a la gente a menos que sea estrictamente necesario. Valente se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Hace 2 semanas mi hermano mayor y su esposa murieron en un accidente de coche en la autopista. Conductor ebrio. Trágico. Dejaron a un niño de 5 años. Colin. Nora dejó de reír. El gris plano de sus ojos no había cambiado, pero había una tensión alrededor de su mandíbula que antes no estaba allí. El Estado, continuó Valente, bajando su voz apenas una fracción, está intentando actualmente meter a Colin en el sistema de acogida. Los servicios familiares echaron un vistazo a mi expediente, las absoluciones, los informes de vigilancia, la naturaleza de mis asociados, y decidieron que un hombre soltero, con mi reputación, no es un tutor adecuado para un niño huérfano. Golpeó con un dedo la caja de terciopelo. Mis abogados dicen que un juez podría dejarse convencer si puedo presentar un entorno doméstico estable. Un matrimonio repentino y discreto con una mujer respetable y con antecedentes impecables. Una mujer que trabaja en atención sanitaria. Una mujer que se gana la vida salvando vidas. Eso suaviza mis aristas. Me hace parecer un hombre que intenta construir una familia, no un sindicato. Quieres utilizarme como accesorio para una batalla por la custodia. Quiero contratarte para un papel. Valente dijo. Te casas conmigo. Nosotros superamos el estudio del hogar. Convencemos a los trabajadores sociales y al juez de que Colin debe quedarse con su familia de sangre. A cambio, yo borro por completo la deuda de Leo. Dejas de mirar por encima del hombro. Sales de su desastre. Nora miró la pequeña caja. Un matrimonio falso. Era una locura. Era material de telenovela barata. Pero los hombres de pie junto a la puerta con armas enfundadas eran reales. El aire frío y húmedo de la trastienda de la lavandería era real. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con voz temblorosa. 2 años, 3 como máximo, hasta que la adopción sea inquebrantable y el Estado deje de hacer visitas sin previo aviso. Después solicitamos un divorcio discreto por diferencias irreconciliables. Te marchas con un expediente limpio y suficiente dinero para comprar una casa que no tenga un radiador siseante. Nora cerró los ojos. Pensó en Leo, probablemente desangrándose en alguna cuneta o temblando en una habitación de motel, esperando que derribaran la puerta de una patada. Pensó en su propia vida. Los interminables turnos, el agotamiento aplastante, el miedo constante y asfixiante que había sido su compañero desde el día en que descubrió lo que su hermano había hecho. 3 años. Podía representar un papel durante 3 años para sobrevivir. Está bien. Nora respiró. Abrió los ojos. Está bien, lo haré. Me casaré contigo. Valente no sonrió. No pareció aliviado, simplemente volvió a meter la mano en su chaqueta y sacó una sola hoja de papel, deslizándola por la mesa junto con un bolígrafo barato de plástico. Bien, dijo en voz baja. Pero antes de empezar hay una condición. ¿Qué condición?, preguntó Nora,
con los ojos saltando del papel al rostro de Valente. El documento estaba repleto de jerga jurídica escrita con una fuente pequeña e implacable. Un matrimonio por conveniencia es una responsabilidad, dijo Valente, entrelazando los dedos. Las responsabilidades son peligrosas. Si eres mi esposa, vivirás en mi casa. Te sentarás a mi mesa. Oirás cosas, verás cosas y conocerás a personas por las que el gobierno federal pagaría millones de dólares por saber. No me interesan tus negocios, dijo Nora rápidamente. No haré preguntas. No tendrás que hacerlo. El conocimiento se filtrará hacia ti por simple proximidad. Valente inclinó la cabeza. Si las cosas se complican, si una banda rival dispara contra mi coche, o si el FBI registra la casa a las 3 de la mañana, la naturaleza humana dicta que entrarás en pánico. Buscarás una salida. Considerarás llegar a un acuerdo. Te darás cuenta de que ser la esposa falsa de Valente Ace te convierte en una testigo muy valiosa. Nora tragó saliva. Yo no lo haría. Sí lo harías. Cualquiera con pulso lo haría. Valente tomó el bolígrafo y lo hizo rodar entre sus dedos. Así que necesito un seguro. Necesito saber que estás plena y completamente atada a este acuerdo. Necesito saber que huir no solo es difícil para ti, sino categóricamente imposible. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no solo adoptas mi apellido, Nora. Renuncias al tuyo. Dejó de hacer rodar el bolígrafo y se lo tendió. La condición es esta. Nora Fisher muere mañana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire viciado. El zumbido rítmico de las lavadoras pareció de repente ensordecedor. ¿Muere?, susurró ella. Legalmente, prácticamente, dijo Valente, con la voz completamente desprovista de inflexión. Mañana por la noche encontrarán tu coche abandonado en el borde del puente Tobin. Enviaremos una nota de suicidio a tu casero. Falsificaremos los registros dentales y los colocaremos en una Jane Doe no identificable que actualmente se encuentra en una morgue controlada por uno de mis asociados. El cuerpo será incinerado antes de que nadie pueda hacer demasiadas preguntas. Los pulmones de Nora se contrajeron. Ella no conseguía llenar los pulmones. La habitación giraba ligeramente. ¿Quieres que finja mi muerte? Quiero que te borres a ti misma. Te convertirás en Claire. Tendrás un nuevo número de seguridad social, una nueva licencia de conducir, un nuevo pasado. Claire creció en el sistema de acogida de Oregón. No tiene hermanos, no tiene vínculos, y me conoció hace 6 meses en una cafetería. No puedo hacer eso. Tengo una vida, tengo amigos en el hospital. Tienes conocidos del trabajo que guardarán luto por ti durante una semana y después cubrirán tus turnos. Valente la interrumpió, con un tono brutalmente clínico. Tienes un hermano que te vendió por una fracción de lo que me debe. No tienes padres, no tienes pareja. Tu vida es completamente prescindible, Nora. Por eso eres perfecta para esto. La pura e insensible verdad de sus palabras la golpeó como un golpe físico. Él no la estaba insultando, estaba exponiendo hechos. Su vida era una sucesión de habitaciones vacías y turnos agotadores, pero era suya. Si estoy muerta, tartamudeó Nora, intentando encontrar un fallo en su aterradora lógica, si Nora Fisher está muerta, nunca podré volver. Ni siquiera después de los 3 años, ni siquiera después del divorcio. Ese es exactamente el objetivo. Valente dijo, nunca podrás volver a ser Nora. Tendrás que construir una nueva vida como Claire con el dinero que yo te dé. Pero si alguna vez intentas contactar con Leo, si alguna vez buscas a un viejo amigo, si alguna vez vuelves a poner un pie en el hospital St. Jude's, el fraude quedará al descubierto. Se inclinó más cerca. El olor de su café y el leve aroma a sándalo finalmente dominaron a la lejía. Fingir una muerte, falsificar historiales médicos, defraudar al Estado. Son delitos federales. Si te descubren, no solo me arruinarás a mí. Tú irás a una prisión federal durante una década. Te estoy convirtiendo en cómplice. Estoy colocando la soga alrededor de nuestros 2 cuellos para saber que nunca apartarás la silla de debajo de nosotros. Nora miró el bolígrafo que él sostenía hacia ella. Sus manos temblaban violentamente ahora. Las bridas marcaban profundos surcos rojos en su piel.
Él la estaba encerrando en una jaula y obligándola a tragarse la llave. No era un matrimonio falso. Era una situación de rehenes envuelta en documentación legal. Si firmaba, dejaría de existir. Nunca volvería a caminar por su calle. Nunca volvería a oír su verdadero nombre pronunciado en voz alta. ¿Y si me niego?, preguntó con una voz apenas más fuerte que un suspiro. Valente se recostó. No hizo ningún gesto hacia los hombres armados. No necesitaba hacerlo. Si te niegas, sales por esa puerta ahora mismo, dijo Valente en voz baja. Pero Leo muere antes de medianoche, y tú pasarás el resto de tu vida natural pagando su deuda, un hueso roto cada vez. Era una elección entre una muerte lenta y agonizante en el mundo real o convertirse en un fantasma viviente dentro del suyo. Nora miró la caja de terciopelo, miró el contrato. Pensó en su hermano, el estúpido e imprudente Leo, que había arruinado su vida y ni siquiera estaba allí para ver esparcirse las cenizas. «Libérame las manos», dijo Nora. Valente hizo una mínima inclinación de cabeza al guardia de la izquierda. El hombre avanzó, sacó una navaja automática y cortó las gruesas bridas de plástico con un solo movimiento fluido. Nora se frotó las muñecas en carne viva, mientras la sangre volvía a sus dedos con dolorosos pinchazos. Tomó el bolígrafo. La mano le temblaba tanto que tuvo que sujetarse la muñeca derecha con la mano izquierda solo para estabilizarla. Apoyó la tinta sobre el papel. Firmó Nora Fisher por última vez en su vida. Valente tomó el papel, lo dobló cuidadosamente y lo guardó dentro de su chaqueta. Se levantó, elevándose sobre la pequeña mesa de metal. «Levántate, Claire», dijo. «Tenemos un funeral que organizar». La transición no fue un asunto dramático ni cinematográfico. Fue silenciosa, burocrática y dolorosamente minuciosa. En menos de 48 horas, Nora vio cómo su propia existencia era empaquetada en cajas de cartón y arrojada a un incinerador. La trasladaron de su apartamento con corrientes de aire a una habitación segura y sin ventanas en el sótano de un hotel boutique propiedad del sindicato. Un hombre con gafas de montura metálica y aliento que olía a menta tomó sus huellas dactilares, fotografió sus retinas y le entregó una nueva licencia de conducir. Claire Hayes. El nombre se sentía pesado como un objeto extraño dentro de su boca. Pasó horas memorizando su nueva historia. Era de Portland, le gustaba hacer senderismo. Sus padres habían muerto cuando era joven. Había conocido a Valente en una gala benéfica, no en una cafetería. La historia había sido refinada para explicar por qué un hombre como él se fijaría en alguien como ella. Al tercer día, una mujer con un corte bob severo llegó para teñir el cabello de Nora. El castaño apagado desapareció, sustituido por un intenso y llamativo tono cobrizo. Sus rizos naturales fueron alisados químicamente hasta quedar lisos, sometidos a una apariencia de riqueza. Cuando Nora se miró en el espejo, la cansada enfermera de triaje había desaparecido. Mirándola desde el reflejo, había una desconocida de ojos hundidos y ropa cara. Al cuarto día, estaba de pie sobre un puente. Eran las 2 de la madrugada. Un viento frío azotaba desde las aguas negras del puerto. Valente estaba de pie junto a ella. El cuello de su abrigo de lana estaba levantado contra el frío. Una grúa conducida por un hombre que no había pronunciado una sola palabra acababa de descargar el destartalado Honda Civic de Nora sobre el arcén. «Deja el bolso en el asiento del pasajero», ordenó Valente, con su voz atravesando el viento. «Deja las llaves en el contacto. Deja la puerta sin cerrar». Nora hizo lo que le dijo. Miró el volante, desgastado y liso por sus manos durante los últimos 8 años. Recordó haber llevado a Leo a rehabilitación en ese coche. Recordó haber llorado dentro de él, después de un agotador turno de 12 horas en el que perdió a un paciente. No era solo un coche. Era una cápsula del tiempo de su escasa, difícil y auténtica vida. Dio un paso atrás. Un dolor pesado y asfixiante se instaló en su pecho. No solo estaba fingiendo una muerte, estaba guardando luto por sí misma.
Valente dio un paso adelante y abrió la puerta del conductor. Sacó un pequeño papel doblado del bolsillo y lo colocó delicadamente sobre el salpicadero. La nota de suicidio había sido falsificada por un profesional que había estudiado una década de sus listas de la compra y sus registros de enfermería. «Está hecho», dijo Valente, cerrando la puerta. Puso una mano en la parte baja de su espalda. Su contacto era firme, impersonal, empujándola hacia el SUV negro que esperaba. «No mires atrás». Ella no lo hizo. Se casaron la tarde siguiente en un juzgado fuera de los límites de la ciudad. No hubo flores. No hubo música. Los únicos testigos fueron Arthur, el estoico y profundamente marcado hombre de confianza de Valente, y un funcionario que parecía haber recibido un enorme soborno para ignorar el papeleo acelerado. Valente llevaba un traje negro hecho a medida. Nora Claire llevaba un modesto vestido marfil que costaba más de lo que había ganado en un año en el hospital. Cuando el juez preguntó si se aceptaban mutuamente, Valente dijo, «Sí, acepto», con el mismo tono plano y profesional que utilizaba para hablar de libros contables. Cuando llegó el turno de Nora, las palabras se le atascaron en la garganta. Miró a Valente. Sus ojos grises estaban clavados en ella, con una advertencia silenciosa hirviendo justo bajo la superficie. «Sí, acepto», susurró. Él deslizó el anillo de diamante sobre su dedo. Era frío, pesado y tenía la medida perfecta. Se sentía como una esposa. El complejo Hayes estaba situado a 20 metros fuera de la ciudad, oculto tras unas verjas de hierro y una densa hilera de viejos robles. No era una casa, era una fortaleza. Cámaras de seguridad parpadeaban desde los aleros. Hombres con chaquetas oscuras patrullaban el perímetro con perros que no ladraban, solo observaban. Por dentro, la casa era enorme, silenciosa y agresivamente moderna. Extensiones de mármol blanco, paredes de cristal y madera oscura. Parecía un museo donde nadie tenía permitido tocar las exposiciones. Valente la condujo a través del inmenso vestíbulo con sus zapatos de vestir resonando con nitidez sobre el suelo de piedra. «Tu dormitorio está en el ala este», dijo, sin mirar atrás. «El mío está en el oeste. Tienes baño privado, un vestidor y un balcón. No salgas al balcón después del anochecer sin avisar primero a Arthur. Los sensores perimetrales están activos y los guardias tienen órdenes de disparar contra figuras no identificadas». Nora dejó de caminar. La realidad de la violencia que rodeaba a ese hombre y a esa casa la golpeó de nuevo. «Tienes guardias armados fuera de mi dormitorio». Valente se detuvo y se volvió hacia ella. «Tengo guardias armados fuera de cada dormitorio, Claire. Esta es la vida para la que firmaste. La seguridad exige vigilancia». «Yo firmé para fingir ser una madre para tu sobrino», espetó ella. Una chispa repentina de ira atravesó su conmoción. «¿Dónde está, por cierto? Ni siquiera he visto a ese niño al que supuestamente tengo que salvar». Una sombra cruzó el rostro de Valente. La fachada fría y distante se agrietó apenas 1 milímetro, revelando debajo algo agotado y profundamente triste. «Colin está arriba. No duerme bien», dijo Valente en voz baja. Estaba en el coche cuando el conductor ebrio los golpeó. Vio a su madre desangrarse hasta morir antes de que llegaran los paramédicos. No ha pronunciado una palabra desde aquella noche. La ira de Nora desapareció, sustituida inmediatamente por los instintos profundamente arraigados de una enfermera. «Está mudo, provocado por el trauma, sí». Valente se apartó, frotándose la nuca. Los trabajadores sociales del Estado ven a un niño traumatizado y silencioso viviendo con un criminal conocido. Ven a un niño maltratado. Necesito que vean a una madre capaz de arreglarlo. ¿Puedes arreglarlo? Nora miró los anchos hombros del jefe del cártel. Era un hombre despiadado y calculador que la había obligado a borrar su propia existencia. Pero en ese momento sonaba como cada familiar desesperado que ella había encontrado alguna vez en la sala de espera de urgencias, suplicando un milagro a una mujer con uniforme sanitario. «No lo sé», dijo Nora con sinceridad, «pero puedo intentarlo». Valente asintió una vez. «Bien,
porque la primera visita del estudio del hogar es el lunes. Si fracasamos, se lo llevan. Y si se lo llevan, dejó la frase suspendida, pesada y letal, en el enorme pasillo vacío. No terminó la amenaza, simplemente se alejó, con sus pasos resonando hacia el ala oeste, dejando al fantasma de Nora Fiesel completamente solo en el frío vestíbulo de mármol, llevando un anillo de diamantes y el rostro de una mujer muerta. La luz del sol en el complejo Ace no se sentía como la mañana. Parecía filtrada, esterilizada por el cristal antibalas antes siquiera de tocar el suelo. Nora. Tenía que dejar de pensar en sí misma como Nora. La corrección interna fue como el chasquido mental de una goma elástica contra su muñeca. Claire encontró la habitación del niño al final del pasillo este. Un hombre con traje oscuro estaba junto a la pesada puerta de roble. No la miró, no asintió, simplemente dio un paso atrás permitiéndole girar el pomo de latón. El dormitorio parecía una exposición de catálogo para un niño rico y sin imaginación. Era enorme, pintado de un discreto azul pizarra, lleno de caros juguetes educativos, todavía cuidadosamente colocados en estantes bajos. Una enorme maqueta de trenes dominaba la alfombra central. Estaba completamente intacta. Colin estaba sentado junto a la ventana. Era pequeño para tener 5 años, con los hombros encogidos hacia adentro como una tortuga intentando esconderse dentro de un caparazón que no existía. Tenía el cabello oscuro de su tío, pero sus ojos, que miraban sin expresión hacia el césped cuidadosamente arreglado y fuertemente vigilado, eran de un marrón suave y acuoso. Llevaba pantalones deportivos grises y una camiseta azul que le quedaba ligeramente holgada. Claire no anunció su presencia. Conocía la regla de oro de la sala pediátrica. Nunca acorrales a un animal asustado y nunca exijas atención de un niño traumatizado. Pasó junto a él, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la gruesa alfombra de lana cerca del tren. No lo miró. Cogió una locomotora de madera, girándola entre sus manos, sintiendo los bordes lisos y pulidos. Después tomó una pieza curva de vía y la encajó en una pieza recta. ¡Clic! El sonido fue fuerte en la enorme y silenciosa habitación. Esperó. Por el rabillo del ojo vio a Colin estremecerse ligeramente, con la mirada pasando de la ventana al suelo. Encajó otra pieza. ¡Clic! Luego otra. Durante 20 minutos, Claire construyó una vía. No intentó hacerla elegante. Construyó un sencillo circuito sinuoso que serpenteaba alrededor de una pila de libros ilustrados sin leer. Cuando terminó, colocó la locomotora sobre los raíles y le dio un suave empujón. Rodó hasta la mitad del circuito y se detuvo. Ella se llevó las rodillas al pecho, apoyó la barbilla sobre ellas y observó el tren inmóvil. Pasaron 5 minutos. El silencio se prolongó, pesado y expectante. Entonces se oyó un leve roce de tela. Unos pequeños pies con calcetines avanzaron por el borde de madera de la habitación, deteniéndose en el borde de la alfombra. Claire no giró la cabeza. Mantuvo los ojos sobre el tren de madera. Colin se dejó caer de rodillas frente a ella. De cerca, las ojeras bajo sus ojos tenían un tono moratado y púrpura. Parecía vacío por dentro, un fantasma atrapado dentro de su propio pequeño cuerpo. Extendió una mano temblorosa y tocó el techo de la locomotora de madera. No la empujó, simplemente mantuvo el dedo allí, anclándose al objeto sólido. Mi padre tenía un tren como este, dijo Claire. Su voz apenas superaba un susurro, baja y estable. No utilizó la historia inventada de Portland, utilizó un recuerdo real, uno de los pocos buenos que aún le quedaban. Lo construyó sobre un trozo de contrachapado en el garaje. Olía a aceite y serrín. Me dedó pintar los pequeños árboles de plástico. Colin no la miró, pero su dedo dejó de temblar. No tienes que hablar conmigo, continuó suavemente. Solo voy a sentarme aquí un rato. Si quieres empujar el tren, puedes hacerlo. Si quieres que me vaya, solo señala la puerta. Colin miró fijamente la locomotora. Lentamente,
Su pequeña mano se cerró alrededor de la cabina de madera. La empujó hacia adelante. Se deslizó sobre las juntas de madera con un suave golpeteo rítmico. Desde la puerta, una tabla del suelo crujió. Claire levantó la mirada. Valente estaba en el umbral. Había cambiado su traje por una camisa Henley oscura y pantalones. La ropa informal hacía que su ancha y musculosa figura pareciera aún más imponente. Sus ojos grises estaban clavados en Colin. Había un hambre cruda y desprotegida en su expresión, una necesidad desesperada de que el niño estuviera bien. Luchaba contra la absoluta certeza de que él era el hombre equivocado para arreglarlo. Cuando la mirada de Valente se desplazó hacia Claire, la vulnerabilidad se cerró de golpe detrás de una bóveda de acero. Le hizo un breve y brusco gesto con la cabeza, se volvió y desapareció por el pasillo. Colin volvió a empujar el tren. Claire dejó escapar lentamente el aire, mientras la realidad de su situación se asentaba profundamente en sus huesos. Ya no estaba simplemente sobreviviendo a Valente Ace. Ahora estaba ligada a ese niño roto y silencioso. Y que Dios la ayudara, porque realmente quería quedarse sobre aquella alfombra. El lunes por la mañana llegó con la tensión estéril de una cirugía inminente. El complejo había sido limpiado de cualquier cosa que siquiera vagamente se pareciera al crimen organizado. Los guardias armados del perímetro habían sido retirados detrás de la línea de árboles, invisibles desde la entrada. La pesada caja fuerte de acero del despacho de Valente estaba oculta tras una falsa estantería. Incluso Arthur, cuya expresión habitual parecía prometer traumatismos por golpes, llevaba un suave cardigan beige sobre una camisa abotonada, pareciendo sorprendentemente un jardinero severo pero amable. Exactamente a las 9 a.m. sonó el timbre. «Hora del espectáculo», murmuró Valente. Estaba junto a la isla de la cocina, ajustándose los puños de la camisa. Miró a Claire. «Recuerda, nos conocimos en la gala benéfica de St. Jude's. Conectamos por nuestro mutuo desprecio hacia el catering». «Me sé el guión, Valente», dijo Claire, alisando la parte delantera de su modesto vestido azul pálido. Su estómago se retorcía en nudos dolorosos. «No dejes que te altere. Los trabajadores sociales buscan grietas en los cimientos. Sé concreta». Se acercó más, con la mano tocando brevemente la parte baja de su espalda. Pretendía parecer un gesto afectuoso de marido, pero sus dedos estaban fríos y rígidos. «Abre la puerta». La señorita Gable era una mujer de unos 50 y tantos años, con agudos ojos analíticos detrás de gruesas gafas de montura de carey. Llevaba un práctico traje gris y cargaba un enorme bolso de cuero que parecía lo bastante pesado como para contener un yunque. No sonrió cuando Valente se presentó, y sus ojos recorrieron a Claire con la precisión clínica de un forense inspeccionando un cadáver. «Señora Ace», dijo Gable, con una voz seca y perfectamente medida, «felicidades por las recientes nupcias. Un poco repentino, ¿no?» «Cuando lo sabes, dijo Claire, ofreciendo una sonrisa suave y ensayada. Valente era exactamente lo que yo no sabía que estaba buscando. «Por favor, pase. ¿Quiere café? ¿Té?» «Agua está bien», dijo Gable, entrando en el enorme vestíbulo. Miró hacia el techo abovedado con una expresión indescifrable. «Tiene una casa muy grande y muy segura, señor Ace, para un hombre del negocio de logística e importaciones, según indica su expediente». «Valoro mi privacidad, señorita Gable», respondió Valente con suavidad. «Y valoro la seguridad de mi familia». Pasaron al salón. Fue una hora brutal de interrogatorio pasivo-agresivo. Gable investigó la cronología de su relación, preguntando detalles concretos sobre fechas, sobre el pasado de Claire en Oregón, sobre su familia inexistente. Claire mintió descaradamente, con el pulso golpeándole la garganta, aferrándose al expediente memorizado que Valente le había proporcionado. Interpretó impecablemente el papel de la nueva esposa devota y ligeramente ingenua. Entonces Gable dejó su cuaderno. «Me gustaría ver a Colin ahora». La mandíbula de Valente se tensó. «Está en su sala de juegos, pero debo advertirle, señorita Gable, es extremadamente sensible a los desconocidos».
Soy perfectamente consciente del trauma infantil, señor Ace, dijo Gable bruscamente mientras se levantaba. Guíeme. Colin estaba sentado en el suelo de la sala de juegos, dibujando sobre un gran bloc de papel con un lápiz de cera negro. Cuando se abrió la pesada puerta, sus hombros se elevaron instantáneamente hasta las orejas. Soltó el lápiz y retrocedió contra la pared, con los ojos moviéndose frenéticamente entre los tres adultos. «Hola, Colin», dijo Gable, bajando la voz a un registro que se suponía tranquilizador, pero que sonaba claramente forzado. Dio un paso adelante, arrodillándose torpemente sobre la alfombra. Metió la mano en su bolso. «Te he traído un libro. ¿Te gustan los libros sobre dinosaurios?» Colin no se movió. Miró el libro de dibujos brillantes que Gable le tendía. Su respiración se volvió superficial y rápida. Su pequeño pecho subía y bajaba. Comenzó a balancearse ligeramente hacia adelante y hacia atrás. La parte posterior de su cabeza golpeaba suavemente contra la pared. Golpe, golpe, golpe. «Colin», insistió Gable, acercándose unos centímetros más y extendiendo la mano. «Está bien, puedes cogerlo». «Señorita Gable», advirtió Valente avanzando mientras un matiz oscuro y peligroso se filtraba en su voz. «Yo me encargo», dijo Claire. Las palabras restallaron como un látigo en la habitación. No miró a Valente, no miró a la trabajadora social. Pasó directamente junto a Gable, ignorándola por completo, y se sentó en el suelo a unos 4 pies de Colin. Giró el cuerpo de lado, evitando el contacto visual directo con el niño. «Colin», dijo Claire suavemente, usando exactamente el mismo tono que utilizaba para calmar a pacientes maníacos en urgencias. «No tienes que mirar el libro, no tienes que cogerlo». El balanceo disminuyó. Golpe, golpe. «Solo es un libro», continuó Claire, recogiendo el lápiz negro que había dejado caer. Empezó a dibujar un círculo lento y desordenado sobre el papel. «Creo que el dinosaurio de la portada parece un poco ridículo de todos modos. Tiene demasiados dientes». Los ojos de Colin pasaron de Gable al lápiz en la mano de Claire. La respiración rápida y aterrada empezó a sentarse en un ritmo más regular. Claire giró la cabeza y clavó en la señorita Gable una mirada de hielo puro y sin filtros. «Señorita Gable, agradezco sus intenciones, pero acorralarlo con un objeto exige una respuesta que actualmente es incapaz de dar. Por favor, retroceda. Deje el espacio». Gable parpadeó, sorprendida por el repentino cambio autoritario de la tranquila y complaciente esposa a la que había estado entrevistando durante la última hora. Miró a Valente, que observaba a Claire con una expresión de intensa y silenciosa evaluación. Lentamente, Gable se levantó y dio 3 pasos hacia atrás. «Gracias», dijo Claire suavemente. No volvió a mirar a Gable. Empujó el bloc de papel y el lápiz unos centímetros hacia Colin. «Voy a dejar esto aquí. Ahora vamos a volver abajo». Se levantó, con movimientos fluidos y tranquilos, y salió de la habitación. Valente y la trabajadora social la siguieron. Abajo, junto a la puerta principal, Gable cerró la cremallera de su bolso. Miró a Claire, y su mirada cínica se suavizó una fracción de milímetro. «Su expediente dice que tiene experiencia en enfermería, señora Hayes. Triaje, ¿verdad?» «Sí», dijo Claire, manteniendo la barbilla alta. «Estoy acostumbrada a las crisis». «Se nota». Gable miró a Valente. «Su entorno es poco convencional, señor Hayes. Su pasado es profundamente preocupante. Pero ese niño necesita una estabilidad inmediata, especializada y ferozmente protectora». Volvió a mirar a Claire. «Parece haber encontrado una pequeña parte de ella. Recomendaré que el acuerdo de custodia temporal se mantenga, a la espera de una segunda revisión dentro de 3 meses». Valente no sonrió. «Gracias, señorita Gable». Cuando la pesada puerta de roble finalmente se cerró y la cerradura encajó firmemente en su sitio, Claire dejó escapar una larga y entrecortada exhalación. Sus rodillas de pronto parecían agua.
Se apoyó contra la pared cerrando los ojos. «Te saliste del personaje», dijo Valente. Su voz era baja y resonaba ligeramente en el enorme vestíbulo. Claire abrió los ojos. Él estaba de pie cerca de ella, demasiado cerca. Podía oler el tenue rastro de pólvora y sándalo en su ropa. «Hice lo que tenía que hacer», espetó ella, mientras el bajón de adrenalina la volvía irritable. Ella lo estaba empujando hacia un ataque de pánico. «Soy enfermera, Valente. Me da igual tu guión cuando un niño está hiperventilando». «No te estoy reprendiendo», dijo Valente suavemente. Extendió la mano y sus nudillos rozaron la tela de su manga. Era la primera vez que la tocaba cuando no estaban actuando para un público. «Te estoy dando las gracias. Luchaste por él. Yo luché por mi propia supervivencia. Si se lo llevan, mi trato contigo se desmorona». Valente inclinó la cabeza y sus ojos grises desmantelaron su mentira defensiva con precisión sin esfuerzo. «Puedes decirte eso, Claire, pero los dos conocemos la verdad. Te importa el niño, lo que te convierte en una excelente madre». Dio un paso atrás, y la fría fachada profesional volvió a colocarse en su sitio, y en una responsabilidad aún mayor. La ilusión de domesticidad duró exactamente 3 semanas. Eran las 2:15 a.m. de un jueves cuando la realidad del mundo de Valente derribó la puerta principal. Claire estaba despierta, sentada en su balcón privado, envuelta en una gruesa manta de lana, observando la lluvia azotar las luces de seguridad. El primer sonido fue el chirrido de unos neumáticos sobre el asfalto mojado fuera de las verjas. Después llegó el pesado golpe amortiguado de un vehículo chocando contra las barreras reforzadas de acero. Claire se levantó, y la manta cayó de sus hombros. Abajo el complejo estalló en un movimiento silencioso y letal. Figuras oscuras se movían con precisión táctica por el césped. La luz de seguridad se apagó, sumiendo la propiedad en una oscuridad absoluta. Retrocedió hacia su dormitorio, con los pies descalzos fríos contra el suelo de madera. Cerró la puerta con llave, un gesto patético e inútil en una casa construida para la guerra, y permaneció en el centro de la habitación, con el corazón golpeándole las costillas. 10 minutos después, unos pesados pasos subieron atronando las escaleras. Alguien golpeó con el puño la puerta de su dormitorio. «Claire». Era Arthur. Su voz estaba completamente despojada de su habitual calma estoica. Estaba tensa, desesperada. Claire abrió la puerta y tiró de ella. Arthur estaba en el pasillo con la chaqueta empapada de lluvia y de algo más oscuro, más espeso. Estaba sin aliento. «Abajo, ahora», ordenó. «¿Qué ha pasado? ¿Es Colin?», exigió ella mientras el pánico le subía por la garganta. «Colin está dormido. El ala oeste está asegurada». Arthur le agarró el antebrazo, con una fuerza capaz de dejar moratones. «Es Valente». La arrastró escaleras abajo y hacia la enorme e impecable cocina. Las pesadas cortinas estaban completamente cerradas. Las luces fluorescentes colgantes del techo ardían con fuerza, convirtiendo la isla de mármol en un quirófano improvisado. Valente estaba desplomado contra los armarios de la cocina. Su camisa blanca estaba destrozada, completamente empapada de oscura sangre arterial en el lado izquierdo del abdomen. 2 guardias presionaban frenéticamente gruesas toallas blancas contra su costado, pero la tela ya estaba empapándose. La cabeza de Valente estaba apoyada hacia atrás contra la madera, y su rostro tenía el color de la ceniza mojada. «Recibió 2 balas en el cuadrante inferior izquierdo», dijo Arthur rápidamente, empujando a Claire hacia él. «Calibre pequeño, a corta distancia. Fue una emboscada en los muelles». «Llama a una ambulancia», gritó Claire, mientras su formación médica anulaba de inmediato su terror. «¿Necesita un centro de traumatología, Arthur?» «Necesita un cirujano. Nada de hospitales», gruñó Valente. Sus ojos se abrieron débilmente. El gris plano estaba nublado por el dolor, pero su voz era violentamente absoluta. «Nada de policías, nada de registros. Los colombianos han hecho un movimiento.
Si saben que me estoy desangrando en urgencias, atacarán esta casa esta noche. Matarán al niño. Vas a desangrarte sobre este linóleo si no te llevo a un hospital, gritó Claire mientras caía de rodillas junto a él. Entonces, arréglame aquí, jadeó Valente, con la mano aferrada a su muñeca con una fuerza aterradora. Eres enfermera de triaje, arréglalo. Yo remiendo a la gente hasta que llegue el cirujano. No hago cirugía abdominal sobre una encimera de cocina. Arthur, respiró Valente mientras sus ojos se cerraban otra vez. La bolsa. Arthur lanzó de una patada una pesada bolsa de lona negra por el suelo. Golpeó las rodillas de Claire. Ella la abrió. No era un botiquín de primeros auxilios normal. Era una bolsa de trauma del mercado negro. Kits de sutura, gasas hemostáticas, pinzas quirúrgicas, bolsas de solución salina, tubos intravenosos y viales de lidocaína. Era todo lo que un médico de campaña necesitaría en una zona de guerra. Claire miró las herramientas. Después miró el charco de sangre que se expandía sobre las baldosas blancas del suelo. Si él moría, ella quedaba sin ataduras. Era un fantasma sin protector, atrapada en una casa llena de hombres armados que no le debían nada. Si él moría, Colin entraría en el sistema. Respiró profundamente. El pánico retrocedió, empujado dentro de una caja cerrada en su mente. La enfermera de triaje tomó el control. «Subidlo a la isla», ordenó a Arthur, con su voz cayendo en un tono plano y autoritario. «Despejad la encimera. Lavaos las manos. Necesito que mantengas presión mientras limpio la herida». Subieron a Valente sobre el frío mármol. Él dejó escapar un gemido crudo y gutural, pero no se resistió. Claire se puso unos guantes de látex de la bolsa, cogió unas tijeras de trauma y cortó su camisa destrozada, dejando al descubierto la extensión pálida y musculosa de su pecho y abdomen. Estaba cubierto de cicatrices, viejas heridas de cuchillo, marcas de quemaduras y carne hundida de antiguos disparos. Ese no era un hombre que dirigiera la violencia desde lejos. Era un hombre que había sido construido por ella. «Sujétalo», dijo Claire a Arthur. Cogió una botella de yodo y la vertió directamente sobre los agujeros de bala. Valente arqueó la espalda sobre el mármol, mientras un siseo de pura agonía escapaba entre sus dientes. «Lo siento», murmuró ella, aunque su tono carecía de verdadera disculpa. Cogió una sonda quirúrgica. «Tengo que encontrar las balas. Si alcanzaron el intestino, estás muerto. Si alcanzaron una arteria, estás muerto». «Solo cava», gruñó Valente, con la mandíbula apretada con tanta fuerza que ella pensó que sus dientes podían romperse. Durante 30 minutos, la cocina permaneció en silencio, salvo por la respiración áspera y entrecortada de los hombres y el clic metálico de los instrumentos quirúrgicos. Claire trabajó con una eficiencia fría y aterradora. La primera bala había atravesado limpiamente su costado, evitando los órganos principales por una fracción de pulgada. La segunda estaba alojada superficialmente junto a su costilla inferior. No utilizó la lidocaína. No había tiempo para esperar a que hiciera efecto, y la adrenalina de su organismo probablemente la volvería casi inútil. Pinzó el vaso sangrante, extrajo el plomo deformado y comenzó a rellenar la herida con gasa hemostática para forzar la coagulación. Estaba cubierta de su sangre. La tenía en las manos, en los antebrazos, empapando la parte delantera de su camisón. Cuando finalmente apretó la última sutura y fijó una gruesa compresa de gasa, dio un paso atrás. Sus manos temblaban tan violentamente que dejó caer el portaagujas al suelo. Valente estaba pálido, empapado de sudor, pero su respiración se había estabilizado. Giró lentamente la cabeza y la miró. Vio la sangre sobre su ropa. Vio el temblor de sus manos. «Arthur», susurró Valente. «Fuera». Arthur vaciló, mirando la sangrienta escena, después asintió y se retiró al pasillo, cerrando la puerta tras él. El silencio volvió a inundar la cocina. El zumbido del frigorífico industrial sonó de pronto ensordecedor. Claire fue hasta el fregadero. Abrió el agua caliente y se frotó las manos con jabón para platos, observando la sangre de Valente girar por el desagüe de acero inoxidable.
Eres buena en eso, dijo Valente suavemente desde la encimera. Su voz estaba débil, despojada de su habitual barítono autoritario. Soy enfermera, dijo Claire cerrando el agua. Se aferró al borde del fregadero, manteniéndole la espalda. Es lo que hago. Me ha salvado la vida. He protegido mi inversión, respondió ella, con la voz temblando por la adrenalina residual y una repentina ira cegadora. Se volvió para mirarlo. No romantices esto. Has traído una guerra hasta la puerta donde duerme tu sobrino de 5 años. Me has obligado a abrir tu carne sin anestesia. Porque estás demasiado ocupado jugando a ser un capo como para ir a un hospital de verdad. Valente no se enfadó. Simplemente lo observó, con la expresión completamente expuesta bajo la dura luz fluorescente. Hago lo que hago, dijo Valente. Cada palabra era un esfuerzo deliberado y doloroso, para que Colin nunca tenga que mirar por encima del hombro. La gente que me atacó esta noche era la misma banda que pagó al conductor borracho que mató a mi hermano. Claire se quedó inmóvil. La respiración se le cortó en la garganta. No fue un accidente. En mi mundo no existen los accidentes. Valente cerró los ojos. Estoy construyendo un muro alrededor de ese niño. Un muro de dinero, de miedo, de violencia absoluta. Para que cuando cumpla 18 años, nadie se atreva jamás a mirarlo 2 veces. Soy un monstruo, Claire. Pero soy el monstruo que mantiene a los lobos lejos de su puerta. Abrió los ojos y la miró. Ya no había amenaza en su mirada, solo había agotamiento. ¿Y tú?, añadió suavemente. Eres lo único limpio que hay en esta casa. Claire permaneció en el centro de la cocina ensangrentada mirando al hombre despiadado y sangrante sobre la encimera. El contrato entre ellos pareció de pronto aterradoramente insuficiente para contener lo que estaba ocurriendo en aquella habitación. Ella había entrado como rehén, pero mirando ahora a Valente Ace, vulnerable, destrozado y ferozmente protector, comprendió que se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Se estaba convirtiendo en su salvavidas. Valente Ace no era un buen paciente. Durante los primeros 4 días después del tiroteo, una fiebre alta lo mantuvo anclado a la enorme cama del ala oeste. Empapó de sudor las pesadas sábanas de lino. Alucinaba en ráfagas violentas y fragmentadas, gritando nombres de hombres muertos y dando órdenes a una habitación vacía. Claire se quedó con él. Dormía en un sillón de cuero colocado cerca de la puerta, despertándose cada 2 horas para comprobar sus constantes, administrarle antibióticos orales y cambiar los vendajes empapados. No lo hacía por afecto. Se decía que lo hacía por la misma razón por la que un mecánico mantiene un motor. Valente era el motor que mantenía en pie los muros del complejo. Si fallaba, los logos atravesarían el yeso. Al 5.º día la fiebre cedió. La frenética energía delirante desapareció de él, dejando a un hombre vacío y agotado mirando al techo. Claire entró en la habitación llevando una bandeja de acero inoxidable con un recipiente de agua tibia, gasas limpias y una botella de solución salina de grado médico. La dejó sobre la mesita de noche. Valente giró la cabeza. Sus ojos estaban despejados y el gris plano había regresado, pero los bordes afilados de su autoridad estaban embotados por la pura debilidad física. «Tienes un aspecto terrible», murmuró con voz áspera. «He estado haciendo de enfermera nocturna para un testarudo jefe de un cártel que se niega a recibir hidratación intravenosa», respondió Claire con frialdad. Se puso un par de guantes azules de látex. «Siéntate. Tengo que limpiar los trayectos». Valente apretó los dientes y se incorporó contra el cabecero. El aire sisió entre sus dientes cuando los músculos abdominales desgarrados protestaron. No se quejó. Simplemente lo soportó. Claire retiró la gruesa cinta quirúrgica. La herida era fea. Un túnel irregular y fruncido de carne moratada, pero los bordes estaban rosados y limpios, sin necrosis, sin infección. Empapó una gasa con solución salina y comenzó a limpiar meticulosamente la sangre seca. Estaban a centímetros de distancia.
La intimidad forzada de los cuidados médicos eliminaba la fría dinámica profesional que normalmente mantenían. Ella podía sentir el calor irradiando de su piel. Podía ver las tenues líneas plateadas de viejas cicatrices entrelazándose con sus tatuajes. «La de tu hombro», dijo Claire suavemente, concentrada en la tarea. «Parece una quemadura». Valente miró su propio pecho y después a ella. Tenía 19 años. Arruiné un cobro en el extremo norte. El hombre para el que trabajaba quería asegurarse de que recordara el precio exacto de un error. ¿Lo recordaste? Lo recordé, dijo Valente con calma. Y 10 años después me aseguré de que él olvidara cómo respirar. Claire hizo una pausa, con la gasa mojada suspendida sobre su piel. Levantó la mirada hacia su rostro. No estaba presumiendo. Lo dijo con el mismo desapego casual que otra persona podría utilizar para describir haber terminado de pagar una hipoteca. Era una transacción. Presionó la gasa limpia contra su costado y la fijó con cinta. Tú vives de los libros contables, Valente. Todo es una deuda o un pago. Colin es una deuda o un pago. La mandíbula de Valente se tensó. Colin es sangre. La sangre está por encima del libro contable. La puerta del dormitorio se abrió con un crujido. El sonido era tan tenue que Claire casi no lo oyó. Ambos se volvieron. Colin estaba en la puerta. Llevaba un pijama que no hacía juego y abrazaba la locomotora de madera contra el pecho. Miró la enorme e imponente cama y sus grandes ojos se fijaron en los vendajes ajustados alrededor del torso de su tío. Valente se quedó inmóvil. El despiadado jefe del sindicato desapareció, sustituido por un hombre aterrorizado ante la posibilidad de romper algo frágil. Miró a Claire, con una súplica silenciosa y desesperada en los ojos. ¿Qué hago? Claire se quitó los guantes y los dejó caer sobre la bandeja. Dio un paso atrás, permitiendo al niño una vista despejada. Está bien, Colin, dijo Claire, manteniendo su voz baja y estable. Se cayó y se hizo un raspón grande, pero yo lo curé. Solo está descansando. Colin no se movió durante un largo minuto. Después, lentamente, cruzó la extensión del suelo de madera. Se detuvo junto al borde del colchón. Miró el rostro pálido de Valente. Luego bajó la mirada hacia el tren de madera entre sus manos. Con una exhalación temblorosa, Colin extendió la mano y colocó la locomotora en el borde del colchón, justo junto a la mano de Valente. Era una ofrenda. Valente miró fijamente el pequeño juguete de madera. Su garganta se movió visiblemente. No extendió la mano para tocar a Colin. Sabía que no debía presionarlo, pero lentamente deslizó su gran y áspera mano sobre el tren, cubriéndolo por completo. «Gracias», susurró Valente. Su voz se quebró en la segunda sílaba. Colin no habló. Solo hizo un pequeño, casi imperceptible gesto con la cabeza. Se dio la vuelta y salió caminando suavemente de la habitación. El silencio del dormitorio era pesado, espeso con cosas no dichas. Claire tomó la bandeja de acero inoxidable. Cuando volvió a mirar a Valente, él seguía mirando la puerta, con la mano todavía apoyada sobre el tren de juguete. Una única lágrima silenciosa recorrió la áspera topografía de su rostro, quedando atrapada en la oscura barba de su mandíbula. Él no se la secó, y Claire fingió no verla. Pero en aquella habitación silenciosa y estéril, los términos de su acuerdo cambiaron de manera fundamental. Ella ya no era solo la mujer que guardaba su secreto, era la mujer que mantenía con vida a su familia. Pasaron 6 semanas. El profundo invierno congeló la ciudad, cubriendo los extensos jardines del complejo con una dura y brillante capa de escarcha. Valente se recuperó. Se movía con rigidez, y una leve cojera permanecía en su paso cuando el frío húmedo penetraba en sus huesos. Pero su control sobre su imperio se endureció. Los hombres que lo habían emboscado en los muelles fueron desmantelados sistemáticamente. Claire no hizo preguntas. Solo observó los breves y violentos titulares de las noticias locales y la forma en que los nudillos de Arthur estaban constantemente amoratados. El estudio del hogar concluyó con éxito.
El Estado concedió formalmente a Valente la tutela completa de Colin, citando principalmente la presencia materna estabilizadora de la señora Hayes. Habían ganado. El contrato se había cumplido. La cuenta atrás de 3 años había comenzado oficialmente. Ocurrió un martes tranquilo y corriente. Claire estaba en la cocina a las 2 de la tarde sirviendo un vaso de zumo de manzana para Colin, que estaba sentado en la isla, dibujando una imagen sorprendentemente precisa de los perros guardianes del complejo. Valente estaba en su despacho con Arthur. Las pesadas puertas de roble estaban firmemente cerradas contra el mundo. El silencio se hizo añicos con el ensordecedor chillido de la alarma perimetral. No era una sirena apagada. Era una bocina aguda capaz de hacer vibrar los huesos, diseñada para desorientar a los atacantes y despertar a los muertos. Claire dejó caer el envase de zumo. Explotó sobre el linóleo, formando un charco amarillo que se extendía rápidamente. Colin se tapó los oídos con las manos, con el rostro retorcido por el terror, mientras un grito silencioso le abría la boca. «¡Colin!». Cornell se lanzó por la cocina, sacando al niño de la silla alta. Lo apretó contra su pecho. Los disparos estallaron afuera. No era el pop-pop de las pistolas, sino el pesado golpeteo rítmico de armas automáticas atravesando madera y cristal. Las pesadas puertas de la cocina se abrieron de golpe. Arthur se deslizó dentro de la habitación, sin chaqueta y con un pesado rifle negro en las manos. La sangre le corría por el lado del cuello desde un cristal roto. «Es una brecha interna», ladró Arthur, recorriendo la habitación con la mirada. Uno de los nuevos hombres del perímetro aceptó un soborno. La gente de Navarro está dentro de las verjas. Están intentando atravesar la entrada sur. «¿Dónde está Valente?», exigió Claire, con la voz cortando a través de la alarma. «Asegurando la caja fuerte del despacho. Ya viene». Arthur deslizó una pesada pistola negra mate por la isla de mármol. Se detuvo cerca del zumo derramado. «Lleva al niño a la habitación de pánico del sótano ahora mismo. No te detengas. No abras la puerta hasta que te dé la palabra clave». «No sé cómo usar eso», dijo Claire, mirando fijamente el arma. «Apúntala hacia la puerta y aprieta el gatillo», gruñó Arthur. «Vete». Claire tomó la pesada arma. Se sentía completamente extraña en su mano, fría y densa. Subió a Colin más alto sobre su cadera. El niño temblaba tan violentamente que ella podía sentirlo vibrando a través de sus propias costillas. Corrió. Evitó el pasillo principal, tomando el estrecho corredor de servicio que conducía a las escaleras del sótano. La casa era una zona de guerra. El aire olía a cordita y yeso pulverizado. Podía oír a hombres gritando en español y el pesado golpe de botas sobre los suelos de mármol por encima de ella. Llegaron a la puerta del sótano. Claire forcejeó con el pomo, mientras sus manos resbaladizas se deslizaban sobre el latón. La abrió de golpe y se lanzó al oscuro hueco de la escalera. Una sombra se movió al pie de las escaleras. Claire se quedó inmóvil. Un hombre entró en la tenue luz de las bombillas de emergencia. No era uno de los guardias de Valente. Llevaba un pesado chaleco táctico sobre una chaqueta de calle. Una metralleta colgaba despreocupadamente sobre su pecho. Levantó la mirada, viendo a Claire y al niño en el rellano. No gritó. Simplemente sonrió. Una expresión fría y vacía, y levantó el cañón de su arma. El tiempo se dilató. Los frenéticos golpes del corazón de Claire parecieron ralentizarse, empujando contra sus tímpanos. Vio el dedo del hombre tensándose sobre el gatillo. Sintió los pequeños dedos de Colin clavándose en su clavícula. No pensó en su formación de triaje. No pensó en el matrimonio falso, ni en el nombre falso, ni en la mujer muerta que había sido. Pensó en el tren de madera sobre el colchón. Pensó en el niño que tenía en brazos y que ya había visto a su madre desangrarse hasta morir sobre una carretera de asfalto. Claire levantó la pistola. No apuntó con las miras. Simplemente dirigió el pesado bloque de acero hacia el centro del pecho del hombre y apretó el gatillo. El retroceso fue brutal. Le lanzó la muñeca hacia atrás. El ensordecedor estallido del disparo se amplificó en el estrecho hueco de hormigón de la escalera.
El hombre se sacudió hacia atrás como si una mula le hubiera dado una patada. La metralleta disparó una ráfaga descontrolada hacia el techo, haciendo caer yeso sobre ellos antes de que él cayera de espaldas sobre el suelo del sótano. Una oscura mancha creciente arruinaba la parte delantera de su chaleco. Claire permaneció paralizada en el rellano, con los oídos zumbando con un pitido agudo. El olor a cobre y azufre llenó sus pulmones. Miró fijamente el cadáver mientras unos pasos golpeaban el pasillo detrás de ella. Claire se giró violentamente, levantando el arma otra vez, con el dedo suspendido sobre el gatillo y la visión nadando en adrenalina. «Claire, suéltala». Valente estaba en lo alto de las escaleras. Sostenía una escopeta en la mano derecha. Su rostro estaba manchado de polvo y su camisa blanca estaba rasgada. Miró más allá de ella, clavando los ojos en el hombre muerto al pie de las escaleras. Volvió a mirar a Claire. Vio el arma temblando en su mano. Vio la protección feroz, aterradora y salvaje en sus ojos mientras cubría a Colin con su propio cuerpo. «Está muerto», dijo Valente suavemente, con su voz atravesando el zumbido de sus oídos. Bajó lentamente la escopeta. «Se acabó. Arthur ha asegurado el vestíbulo. La policía viene». Claire bajó el arma. Las rodillas le fallaron. Se desplomó contra la pared de yeso, deslizándose hasta sentarse sobre los fríos escalones de madera, colocando a Colin sobre su regazo. El niño enterró el rostro en su cuello, y sus lágrimas silenciosas empaparon su cuello. Valente bajó las escaleras, pasó por encima del muerto sin mirarlo. Se sentó en el escalón junto a Claire. No dijo una palabra, simplemente extendió la mano, tomó la pesada pistola de sus dedos temblorosos, la dejó en el suelo y envolvió pesadamente su brazo alrededor de sus hombros. Ella se apoyó en él. El jefe del cartel y la enfermera de triaje, cubiertos de polvo y sangre, sentados en la escalera de una mansión construida sobre violencia, anclándose mutuamente a la tierra. La limpieza fue tan brutalmente eficiente como lo había sido la violencia. Antes de que llegara la policía local, los cadáveres fueron retirados. El cristal roto fue barrido, la sangre fue limpiada con lejía de los suelos. Cuando las luces rojas y azules finalmente atravesaron la oscuridad invernal, encontraron el complejo de un rico empresario que había sido víctima de una invasión domiciliaria dirigida, pero finalmente fallida. Los abogados de Valente se encargaron de los detectives. Proporcionaron una versión saneada de una brecha de seguridad. Claire dio una declaración tranquila y temblorosa a un agente sobre haberse escondido en el sótano. No era completamente mentira. Solo omitió la parte en la que había ejecutado a un hombre en las escaleras. 3 días después, la casa volvía a estar tranquila. Claire estaba en su balcón. El aire de invierno era cortante y mordaz. Llevaba un pesado jersey de cachemira, con una taza de café negro calentándole las manos. Miraba las verjas de seguridad reparadas, observando una nueva rotación de guardias patrullando el perímetro. Se sentía diferente. El fantasma de Nora Fisher finalmente se había consumido por completo en el destello de aquella boca de fuego. Ya no se sentía como una rehén. Se sentía como un pilar sosteniendo un techo muy oscuro y muy pesado. La puerta del balcón se abrió. Valente salió al frío. Llevaba un traje oscuro, impecable y afilado como una cuchilla, preparado para una reunión en la ciudad para consolidar la destrucción de los hombres que los habían atacado. Caminó hasta la barandilla y se colocó junto a ella. No la miró, miró hacia los árboles. «Los papeles de adopción se finalizaron esta mañana», dijo Valente suavemente, con su voz flotando en el aire helado. «Colin es legalmente mío, legalmente nuestro». «Lo sé», dijo Claire. Valente metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó un grueso sobre manila y lo colocó sobre la pequeña mesa metálica del patio entre ellos. «Hay nuevos documentos ahí dentro», dijo Valente. «Un nuevo pasaporte, un nuevo número de seguridad social, un nuevo nombre, una cuenta bancaria en Suiza con $3 millones, sin condiciones, sin rastreo». Claire miró el sobre. No lo tocó. «Te dije que necesitaba un seguro para asegurarme de que no huirías cuando las cosas se pusieran difíciles», continuó Valente, mientras sus ojos grises finalmente se volvían hacia ella.
carecían de su habitual cálculo. Estaban completamente abiertos. Demostraste que me equivocaba. No huiste. Te mantuviste firme. Protegiste mi sangre con tus propias manos. La deuda está pagada, Claire. El contrato queda anulado. Si quieres marcharte, si quieres dejar atrás esta violencia, puedes coger ese sobre y salir por las puertas principales hoy mismo. Nunca iré a buscarte. Claire miró el sobre. $3 millones. Libertad total. Podía ir a cualquier parte. Podía ser cualquiera. Podía escapar de los guardias, de las armas, de la constante y asfixiante paranoia del mundo de Valentelles. Pensó en Colin sentado abajo en la cocina comiendo cereales y viendo dibujos animados. Pensó en la forma en que Valente la había abrazado en la escalera, con su corazón latiendo con un ritmo constante e implacable contra su hombro. Extendió la mano. Sus dedos rozaron el grueso papel manila. Después lo cogió, se volvió y lo dejó caer en el pequeño brasero decorativo que ardía en una esquina del balcón. Valente se quedó completamente inmóvil. Observó las llamas lamer los bordes del sobre, curvando el papel, consumiendo los pasaportes falsos y los códigos bancarios. «Estás quemando tu salida», dijo, bajando la voz hasta convertirse en un áspero susurro. «No necesito una salida», dijo Claire. Se volvió para enfrentarse a él. No sonrió, pero sus ojos estaban ferozmente claros. «Te lo dije, Valente. Estoy acostumbrada a las crisis y no abandono a mis pacientes cuando todavía están sangrando». Valente se acercó. El espacio entre ellos desapareció. Bajó la mirada hacia ella mientras la máscara del jefe del sindicato desaparecía por completo, revelando al hombre desesperado y entregado que había debajo. «Este mundo te consumirá, Claire», le advirtió suavemente. «Que lo intente», respondió ella. Valente levantó una mano y sus ásperos dedos recorrieron la línea de su mandíbula. No era el contacto frío y posesivo de un captor. Era el contacto pesado y reverente de un hombre que acababa de comprender que ya no estaba solo en la oscuridad. Se inclinó, y cuando su boca encontró la de ella, supo a café amargo, aire frío de invierno y una permanencia absoluta e innegable. Ya no estaban fingiendo. Si llegaste hasta el final de este retorcido y oscuro romance, sabes exactamente lo pesada que fue esa decisión final. ¿Tomó Claire la decisión correcta quedándose con un jefe de la mafia para proteger a la familia? ¿O debería haber cogido el dinero y huido? Déjame conocer tu opinión sin filtros en los comentarios de abajo. Si te encantó esta inmersión profunda en el crudo y emocional mundo de Valente y Claire, revienta el botón de me gusta, comparte esta historia con tus compañeros adictos al romance y pulsa suscribirte con las notificaciones activadas. Tengo más historias intensas impulsadas por los personajes, llegando hasta ti cada semana.